Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a la jornada de workshops de construcción activa de nuestra última edición del año. Mi nombre es Lucía Vera, soy parte del equipo de construcción activa, Foro de la Industria de la Construcción, y voy a estar presentando los talleres de esta jornada, a la cual denominamos Agenda 2030, los retos de la construcción, en la cual nos proponemos enfocarnos en cómo avanzar hacia una industria de la construcción sustentable y competitiva, comprometida con el desarrollo de nuestro país y responsable del impacto social, económico y ambiental que genera. Vamos a tener una gran jornada con 11 workshops brindados por profesionales de las empresas integrantes de nuestra red que van a atravesar los 3 ejes principales sobre los que se apoya nuestro foro, que son sustentabilidad, industrialización e innovación. Bueno, presentada la jornada, le damos paso al primer taller que nos va a brindar la empresa Idero Arquitectura y se denomina La industrialización y la construcción eficiente. Está a cargo de Mariano Asensio, jefe de construcción sustentable en Idero Arquitectura. Es un profesional de alto perfil técnico, emprendedor, enfocado en eficiencia energética en edificios, sustentabilidad, procesos constructivos, nuevos materiales y construcción off-site. Impulsor del cambio de paradigma necesario en la forma de construir y habitar edificios, trabaja activamente para un presente sustentable en Idero Arquitectura, una empresa del grupo Salvatore, conformado por empresas que desarrollan hace más de 25 años soluciones industrializadas para la construcción, el comercio y el hogar. Idero es una constructora que integra la industria con la arquitectura, utilizando siempre estructuras de acero. Todos sus productos y obras son llave en mano. Bueno, dicho esto, te doy la bienvenida. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lucía, buen día, ¿cómo estás? Un Bien, gusto que me hayan convocado para charlar al respecto. perfecto. Bueno, entonces escuchamos y quedamos atentos. Pueden hacer las preguntas en el chat que está al costado y al final vamos a estar contestando todas las dudas que vayan surgiendo durante la charla. Gracias. Así que comenzamos. Bueno, ya la introducción fue más que elocuente, así que no hace falta que digamos qué hacemos en Idero Arquitectura como título principal. Como el título de la charla dice que es la industrialización y la construcción eficiente, lo que les voy a proponer es recorrer algunos aspectos clave que identifican ese aporte y a dónde puede estar la industria involucrada en lo que tiene que ver con el mercado de la construcción y eh, la mejora o la innovación respecto de los procesos y de los materiales. Es algo que está sucediendo a nivel internacional, que está teniendo una curva de crecimiento que está empezando a tomar impulso. Por supuesto que hay países que son que tienen están en avanzada y ya hace más tiempo que están desarrollando las cosas, pero en líneas generales Latinoamérica también se está sumando a esto y nosotros en la Argentina estamos como una de las empresas referentes al respecto. Para ponernos en situación, decimos que el mundo de la construcción es una de las industrias menos tecnificadas del presente. Y sobre todo lo que tiene que ver con procesos mucho más que con productos, porque quizás hay productos que sí vienen por su origen y por la industria que los produce justamente, tienen como un nivel de desarrollo mucho más grande que lo que es el proceso constructivo o cómo vemos un proyecto, un anteproyecto y cómo pensamos en cuál es la mejor manera de resolverlo. Y para eso me gusta proponerles este pequeño ejercicio que es muy elocuente también, que es una foto de un auto, de los primeros autos que se fabricaron, y un auto actual, y decirles que la industria de la construcción empezó a desarrollar, empezó con intenciones de industrialización al mismo tiempo que el auto que está en la foto en blanco y negro. Sin embargo, nosotros si pensamos en una obra de construcción, hoy rápidamente nos vienen imágenes como las que están abajo, ¿no? Entonces, si la industria automotriz, que es la referente como en la industrialización llevada al extremo,
en cuanto a productos que nosotros podamos consumir, en un periodo de tiempo equivalente tuvo ese nivel de desarrollo y nosotros pensamos las obras o seguimos imaginando rápidamente que una obra se desarrolla de la manera artesanal que vemos en las fotos de abajo. Bueno, nos tenemos que preguntar evidentemente qué herramientas o qué es lo que hay disponible para poder contribuir y acelerar en ese proceso. Entonces, nosotros decimos que hacemos la ingeniería de la arquitectura, porque la arquitectura desde un lugar pensado como de edificio o de casa o digamos, de elemento construido. La ingeniería de la arquitectura porque tiene esa visión que se mete en el proceso y que interpreta de qué manera puede mejorar para llevar adelante la construcción de un edificio. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que la industrialización aporta de manera natural a la construcción? Cuando digo natural me refiero a que hay muchas cuestiones y hay muchos conceptos o miradas desde donde la industria está, en este caso la industria metalúrgica, está parada y cómo concibe las cosas, digo que es natural en ese sentido, aporta, porque dice, no, pero esto lo podemos pensar así, y esto lo desarrollamos así. ¿Por qué no pensamos que el edificio lo podemos hacer de esta u otra manera? Y entonces vamos a recorrer estos 5 puntos, que son la confiabilidad tecnológica, la certeza económica, la previsibilidad, la eficiencia energética y la sustentabilidad, porque hoy no podemos hablar de innovación y no podemos hablar de estar de alguna manera pretendiendo estar a la vanguardia si no integramos la eficiencia energética y la sustentabilidad como 2 aspectos que tienen que ser transversales al proceso, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando en cada uno. Y cuando hablamos de confiabilidad tecnológica, pensamos que un edificio se fabrica. Y de vuelta hago la analogía con la industria automotriz, que es un producto. Yo lo que quiero finalmente es que del portón de mi industria, de mi fábrica, salga un edificio, ¿no? Así como sale de la línea de montaje un vehículo con determinadas características técnicas y estéticas y de confianza y de materiales y de un montón de cosas. Hay una industria que logra eso y yo quiero poder lograr lo mismo con un edificio. Entonces, pienso primero en un proceso industrial. Estas son fotos reales de la planta, una de las plantas nuestras que tenemos en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde claramente lo que se ve es un proceso de fabricación de partes que después se van a unir y se van a convertir en un edificio. Esto respaldado, por supuesto, por un equipo de ingeniería que modela y que calcula al detalle con software de cálculo y con todo lo que es tecnología BIM, que eso es algo que una de las cosas, cuando hablo de cosas de aporte natural, por ejemplo, BIM para la industria, es algo que está dado desde siempre, porque pensamos y dimensionamos las piezas, digamos, de cualquier tamaño en milímetros, la tolerancia son 2-3 milímetros, hay un ingeniero que calcula y que se respalda en un software para poder modelar, ese modelo después pasa a un modelo 3D que va a ser el que le va a dar en algún momento la información de entrada a las máquinas de control numérico, que son las que procesan las piezas y saben en qué posición y en qué cota, digamos, se hace una perforación, se corta en ángulo, se recibirá una pieza que será soldada de tal manera. Entonces, para hablar de BIM, la industrialización ya habla de BIM hace mucho, ¿no? Como concepto, independientemente de las particularidades de hablar de BIM que en la construcción. Es así que logramos después llevar a la realidad
con el nivel de precisión que les estaba diciendo, porque imaginen que esta rigidización, esta cruz que vemos en la foto, tiene una tolerancia para que esos bulones pasen a través de los agujeros y se puedan unir las piezas, que no puede superar lo que les decía recién, 2-3 milímetros de movimiento. Entonces, esto es lo que va a terminar sucediendo después de que todo el edificio se procese. Y aparecen situaciones que tienen cierta complejidad resolutiva. Entonces, tengo que diseñar mucho ese edificio, modelarlo, para que después el proceso de montaje me permita, en la vida real y con las máquinas y con el operario trabajando, lograr ese cometido. Eso me obliga a diseñar en detalle. Y además, también puedo saber qué materialidad voy a usar, qué composición de muros, cuáles van a ser los acabados, cómo voy a resolver las aislaciones térmicas, las aislaciones hidrófugas, digamos. Todas esas cosas ya están dentro del plan, desde un momento inicial. Y también, en el caso de los edificios, aparecen la necesidad de llevar de ensayar cosas, porque sabemos que por más que nosotros nos mantengamos en la oficina en un ámbito de diseño, a la hora de llevarlo a la realidad y con los materiales para producir, aparecen diferencias, aparecen incompatibilidades, aparecen cuestiones que uno quiere mejorar, porque dice, no, realmente este proceso no es eficiente, esto nos trae este problema, vamos a intentar hacerlo de esta otra manera. Que eso es mejora continua, ¿no? Entonces, en este caso ensayamos losas, módulos de losas, con algún tipo de relleno fonoabsorbente, con un tipo de materialidad, con otro, y armamos en algún momento una maqueta. Esto es una maqueta 1 en 1 del edificio sobre el que lo voy a tomar de ejemplo, que es el edificio que estamos haciendo en Añelo, un edificio de 2.000 metros cuadrados, destinado a departamentos para personal de empresas petroleras, donde el concepto es una secuencia de montaje de columna, losa, columna, losa, columna, losa. Entonces aparecen módulos de losa, aparecen columnas y aparecen todo este tipo de situaciones que dijimos, esto es necesario ensayarlo. Bueno, hagamos un 1 en 1 de este edificio y lo ensayamos en planta y nos vamos a encontrar con un montón de cosas que quizás en el diseño es más difícil de ver. ¿Por qué? Porque después, cuando nosotros estamos en sitio y vamos entregando secuencialmente las partes para montaje, no podemos estar improvisando en decir, bueno, no hay un proceso donde voy a ver en campo cómo se resuelve. Todo esto tiene que estar pensado y, digamos, responde a que hay una planta de producción que va a fabricar un edificio en determinado orden para que en sitio se reciba en determinado orden y se pueda montar y haya coherencia y armonía en ese ciclo completo de producción. Certeza económica. Hablamos de certeza económica porque un anteproyecto se convierte en un modelo a fabricar donde los equipos de oficina, de arquitectura e de ingeniería abordan todo esto que les vengo diciendo y eso necesariamente me da un dimensionamiento de cuál va a ser el costo de ese edificio. Entonces, cuando nosotros planteamos un anteproyecto, en este caso es este edificio en Añelo, que estamos haciendo la primera etapa, de 2.000 metros que les estaba diciendo, hay una idea, hay un render, hay una disposición en terreno, aparecen las cuestiones quizás más comerciales de qué tipo de unidades de vivienda va a tener, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con el anteproyecto.
pero en algún momento ese anteproyecto se va a convertir en este edificio que ustedes están viendo en la foto, que es una foto de proceso actual, de avance de obra. Digamos, ahí nosotros sabemos qué cantidad de material, ¿por qué? Porque voy a saber qué cantidad de hierro consumí, porque voy a saber qué cantidad, en este caso que se ve ahí a simple vista, el OSB, que es la placa de rigidización que utilizamos para el envolvente, la cantidad de barrera de agua y viento, de aislación térmica. Es decir, puedo saber cuánto va a salir ese edificio y no puede haber mayores sorpresas porque no hay un camión que lleve acero y se equivoque y se utilice más acero del que estaba previsto. Todo esto también nos hace pensar en que podamos tener mayor previsibilidad, porque un edificio es un modelo a fabricar y es un producto que se logra dentro de un proceso, como les venía diciendo. Y condición para que esto se cumpla es la planificación y una metodología determinada de cómo vamos a hacer eso. Entonces, eso me va a dar a mí tiempos, me va a dar a mí plazos, me va a decir, bueno, yo sé que este proceso tiene que estar en este orden, en este cronograma, la fecha probable de entrega es esta, en sitio voy a poder ir haciendo esto mientras en fábrica avanzamos con lo otro. Entonces, eso es previsibilidad. De vuelta una foto de la planta, en este caso lo que se ve ahí en primer plano y hacia el fondo también son módulos de losa que están siendo fabricados y están empezando a ser preparados para después despacharlos en camión. Es una foto del fondo, de la foto que les mostraba recién, donde hay un montón de módulos de losa ya apilados y ya terminados, listos para poder mandar al sitio. Por un lado hay una foto de un proceso, hay una máquina CNC que estaba procesando, en este caso, perfiles W, un acopio de columnas que ven ustedes empaquetadas sobre la izquierda, y lo que se ve todo oculto en nylon negro es cómo embalamos paquetes de losas que ya digamos, llevan esa protección de plástico para poder para no estropearse durante el trayecto. Y eso era un módulo típico que salía un camión despachado con esa configuración de kit. Llega al sitio, se ven las losas cubiertas todavía con nylon negro sobre el fondo. Se ven ya parte de las columnas que están colocadas sobre la platea que se ejecutó antes. Mientras se fabricaba, esa platea se ejecutó y cuando yo llego empiezo a montar mediante lo que les decía antes, un proceso coordinado donde sé qué elemento en qué posición va y esa es la realidad que tiene que suceder. Vamos a hablar un poco de cuestiones que tienen que ver con el mercado en general. Esto es un gráfico tomado de McGraw-Hill de 2011 de Estados Unidos, donde habla de cuál es el tiempo de cómo impacta la planificación en una propuesta de construcción industrializada respecto de una tradicional. Entonces, en el gráfico de barras, para proyectos que son más pequeños, quizás el impacto no es tan grande, pero cuando hablamos de proyectos de mayor envergadura y de mayor duración de tiempo, es el mayor impacto porque ahí es donde empiezo a ver reflejada la optimización que la industrialización me permite. Este es un gráfico, en este caso es del mercado inglés, donde las barras en negro son los tiempos típicos de la construcción tradicional y las barras en azul son, en este caso, sobre un ejemplo de construcción volumétrica, que es cuando llevo la construcción industrializada. Tiene básicamente dos propuestas, para ser muy sintético, que es la panelización o la composición de paneles y elementos sueltos, como en el caso de Añelo, que son vigas y losas, columnas, ¿no?
y todos esos elementos se transportan y se convierten en un volumen ya en sitio. Y la otra propuesta es ese edificio, separarlo en volúmenes más pequeños, que sean transportables. Entonces yo lo que voy a hacer es llevar en el camión un pedazo de edificio, que puede ser una habitación, por ejemplo. Entonces, esa habitación incluso puede ir hasta con las terminaciones ya colocadas, con la pintura, ¿no? con la instalación eléctrica, con digamos, todo lo que es MEP, que es instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería. Todo eso ya puede ir en el módulo, ya puede ir resuelto, digamos, con un diseño, por supuesto que ahí no hay tampoco improvisación posible, porque tengo que saber los caños de ese volumen de la instalación sanitaria, por ejemplo, cómo se van a conectar con el módulo siguiente, y así con todas las instalaciones. Entonces va a haber un diseño especial donde esas instalaciones se van a encontrar y voy a poder conectar un módulo con el otro. Y eso es lo que hace que en el tiempo de manufactura habla de una reducción entre el 20 y el 50% de aceleración de ese proceso. Después lo que dice también es que una vez ahí en la primera barra en azul, que tiene un componente en blanco, habla de que una vez que tengo determinadas tareas, procesos y también elementos que empiezan a ser repetitivos, yo puedo empezar a pensar en que tengo una galería o una biblioteca de soluciones. Y lo que hago después es combinar esas bibliotecas de soluciones para las distintas propuestas o las distintas necesidades de cada proyecto. Por supuesto que al tener esa biblioteca es tiempo que le dediqué una vez, que lo mejoré 2, que lo mejoré 3, y en algún momento esa biblioteca directamente tomo ese bloque y lo coloco en un edificio. Entonces el tiempo de diseño y de planificación va a tener una curva de eficiencia, digamos, positiva, porque cada vez voy a ser más ágil y con mayor certeza en los distintos aspectos de ese edificio que yo estoy diseñando y planificando. Les decía al principio que eficiencia energética y sustentabilidad son claves a la hora de poder pensar en innovar en la construcción. No tendría ningún sentido decir que nosotros, digamos, aprovechamos todo el know-how de la industria y aprovechamos esa experiencia en cómo pensamos las cosas y en cómo las fabricamos, si no ponemos un ojo muy atento a lo que tiene que ver con eficiencia energética. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la realidad de nuestro planeta es que necesitamos consumir la menor cantidad de energía posible primero. Entonces, después, por supuesto, el origen de esa energía, ¿no? Pero desde el momento uno nosotros tenemos que pensar que nuestro edificio va a consumir la menor cantidad de energía para su producción y después, sobre todo, para su uso, porque, digamos, proporcionalmente la energía necesaria para producir un edificio es mucho menor que la energía que necesita ese edificio para poder funcionar y cumplir con su objetivo durante toda su vida útil. Entonces, nosotros sabemos, porque lo diseñamos al principio y porque lo definimos, cuáles son los materiales con los que vamos a estar trabajando y cuáles son las soluciones que vamos a aplicar con esos materiales. Típicamente la construcción en seco en general utiliza materiales específicos para cada función, es decir, tengo distintas capas donde yo voy resolviendo cada una de las necesidades físicas que ese edificio tiene. Entonces, cuando nosotros desde el momento cero, cuando llega un anteproyecto y dice, mira, queremos hacer este edificio, nos gusta, esta es la propuesta arquitectónica primaria como idea, queremos resolver esta situación,
bueno, a dónde va a estar localizado, cuáles van a ser los requerimientos bioclimáticos según zona, cuál es el nivel de confort que buscamos para los ocupantes de ese edificio. A partir de eso, trabajamos en detalle para resolver todas esas situaciones y para tenerlo definido, porque de nuevo, cuando yo estoy montando ese edificio con una lógica de proceso, no puedo tener nada librado al azar y ya supe de antemano, porque además incluso lo compré mucho tiempo antes, el material que va a cumplir determinada función. Hoy en el mercado de la Argentina tenemos dos herramientas que creo que son las más accesibles y las de impacto directo sobre eficiencia energética. Una es Edge, que es una propuesta de la Corporación Financiera Internacional que depende del Banco Mundial y que desarrolló esta herramienta para mercados emergentes como el nuestro, y habla de distintos niveles de eficiencia a partir de que yo tomo un modelo base y digo, bueno, yo voy a hacer un edificio para tal uso en tal región, y hay un software de cálculo que establece un modelo base según las características de nuestro país y lo que es típicamente construido. A partir de eso, según las decisiones de diseño y de materialización que yo vaya eligiendo, voy a poder ir cumpliendo con determinados objetivos que me van a dar 3 escalas de resultado. Una es que si cumplo con el 20% de ahorro en energía, en consumo de agua y energía embebida en materiales, voy a lograr la certificación EDGE estándar. Después EDGE Advanced, donde cambian un poco esas relaciones, y Zero Carbon, que es como ya el objetivo de un edificio que no consume energía de la red, ¿no? Eso es muy interesante de poder imaginar por un momento, sobre todo para que quienes no estén metidos en el tema y pensar un edificio que no depende de la red, o prácticamente no depende de la red. Incluso hay propuestas de cero positivo, de carbono positivo, ¿no? Es decir, de que el edificio, porque es muy eficiente y porque además dentro de sus instalaciones tiene energías renovables como puede ser solar fotovoltaica, genera más energía de la que necesita. E incluso podría estar volcando esa energía o a la red o a un vecino, digamos, ¿no? Como eso es posible hoy con la tecnología disponible a nivel internacional. Entonces, como certificación internacional que valida que nuestro edificio cumple con esas premisas, está Edge. Por supuesto que está LEED y hay otras certificaciones que tienen, digamos, determinados perfiles para otras, que están orientados a otro tipo de producto quizás o no. Digamos, eso es, simplemente tomo Edge como una certificación internacional específica para mercados como el nuestro. Y después etiquetado de viviendas, que es la propuesta por parte de la Secretaría de Energía, que es también desde un enfoque que tiene que ver más desde el Estado como proveedor de energía y cómo se comporta esa vivienda en términos energéticos, un etiquetado, que esto es algo que en muchos países se está aplicando y que está funcionando muy bien, y que de la misma manera en que una heladera, voy al momento de elegir una heladera, puedo elegir, porque tengo esa información disponible en una etiqueta, cuál es la que menos energía va a consumir, volviendo al concepto de que la premisa número 1 es que la energía más eficiente y más sana, más verde, es aquella energía que no se consume. De esa misma manera, tengo una heladera, puedo elegir determinados grados de eficiencia, por supuesto también en determinados rangos de precio. Hay una propuesta que tiene que ver con hacer el etiquetado de viviendas también con una escala, donde nos indica la cantidad, digamos, el requerimiento de energía de esa vivienda en un periodo anual.
muy parecida a la etiqueta a lo que ya estamos acostumbrados a ver en los electrodomésticos. Y en este caso, la propuesta es que cada unidad funcional, nosotros estamos hablando de un edificio que tiene departamentos habitacionales, cada una de esas unidades funcionales va a tener su propia etiqueta. ¿Por qué? Porque va a ser una unidad de vivienda que va a estar dentro de un edificio más grande, donde no es lo mismo estar en planta baja que estar en el último piso, no es lo mismo estar hacia el norte que estar hacia el oeste o que estar hacia el sur, ¿no? Entonces, cada una de las unidades se evalúa y tiene un resultado de requerimiento energético diferente. A partir de eso, también es una herramienta que puede servir para traccionar desde el punto de vista inmobiliario, porque puedo decir, bueno, así como un fabricante de heladeras puede decir, mira que mi heladera tiene un nivel de eficiencia determinado, yo como constructor y como desarrollador puedo decir, mis unidades funcionales van a estar en este rango, me comprometo a que someto al edificio a esa evaluación para poder tener el etiquetado de cada una de las unidades. Y por último vamos a hablar de sustentabilidad, que tiene que ver, por supuesto, con eficiencia energética, porque la eficiencia energética es parte de la sustentabilidad, pero vamos a ver otros aspectos. Primero, el acero es 100% reciclable. Si yo tomo una pieza de acero, la fundo, la vuelvo a convertir en otra pieza y así, y eso lo puedo ir haciendo, por supuesto que aplicando mucha energía para volver a transformarlo, pero el material no pierde sus características, entonces es infinitamente reciclable el acero y puedo volver a convertirlo de vuelta en otra pieza que incluso puede ser una pieza que cumple una función absolutamente distinta, porque lo que es inalterable es la materia prima. Volviendo al caso de Agnello, de nuestro edificio que estamos tomando como ejemplo de hoy, nosotros proponemos una estructura volumada. Eso lo que permite es un desarme ágil y sencillo en el caso que yo quiera. Por supuesto que ya lo vimos, ¿no?, que el proceso de armado es un proceso mucho más eficiente en plazos que si fuera un proceso de construcción en sitio. Pero ahora pensando en el tema de la sustentabilidad en cuanto a recursos, ese edificio, cómo lo voy a poder aprovechar cuando su ciclo de vida útil llegue a su fin y necesite un cambio, o quizás ese cambio aparece antes porque se refuncionaliza y entonces necesito poder pensar cómo voy a poder aprovechar ese edificio. Una estructura bulonada, así como la armé, la puedo desarmar. Desarmarla me va a permitir relocalizarla, porque puedo decir, bueno, este edificio acá ya cumplió su cometido, pero me lo puedo llevar a otro lugar porque en ese otro lugar lo puedo aprovechar de alguna otra manera nueva. Entonces, una estructura bulonada cumple muy fácilmente con ese objetivo e incluso puede admitir, aunque esto ya es un poco, lo estoy diciendo en términos potenciales, no concretos, pero yo podría ese edificio desarmarle una parte y modificarla o agregarle otra nueva, y eso lo puedo hacer por sectores y puedo refuncionalizar su uso a partir de una estructura que puede ser adaptativa. Un edificio de construcción industrializada y en este caso con una estructura metálica portante, digamos, y de resistencia estructural y una envolvente materializada en steel framing, es un edificio que tiene un peso mucho menor que un edificio equivalente en mampostería o en sistemas tradicionales. Entonces, el impacto en el suelo va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a tener fundaciones de menores dimensiones, menor deterioro de la capa fértil porque tengo menor movimiento de suelos, y hay una reducción significativa en polución sonora, en polución del aire, en riesgos de accidentes
que no es nada menor, en uso de vehículos y maquinaria. Eso tiene que ver con la cantidad de combustible que yo utilicé, y por supuesto también con los desperdicios. Entonces, ¿por qué digo que hay una reducción significativa en polución sonora? Porque hay mucho de ese edificio que sucede en una planta industrial. Entonces, en sitio no voy a tener un proceso de elaboración de un edificio, sino voy a tener un proceso de montaje de ese edificio. Polución del aire, porque los elementos llegan prácticamente terminados, entonces no hay de vuelta un proceso de fabricación en sitio. Riesgos de accidentes, porque lo hago en un entorno controlado. Digamos, no dependo del clima, no dependo si llueve, si hay mucho viento. Digamos, en una industria es mucho más efectivo un plan de seguridad e higiene que ya está establecido en la industria y que los operarios están capacitados, todo el personal está capacitado y responde a esa forma de trabajo. El uso de vehículos y maquinaria es porque al ser un edificio que mucho se procesó en planta, cuando llego a sitio, digamos, la cantidad de uso de vehículos que uso para traslado y para producción, por supuesto, es mucho menos. Y desperdicios también, porque lo que me permite a mí prefabricar o industrializar es que mucho material lo puedo reutilizar después, y además lo planifiqué y lo diseñé mucho más al detalle. Entonces, digamos, una placa, vamos a poner un ejemplo, una placa de USB, yo sé que mide 1,22 por 2,44, eso es una medida estándar que se repite de acá a la eternidad, salvo que cambien la norma de tamaño de placas. Pero digo, no puedo decir, bueno, voy a usar más o menos tanto, porque no es más o menos tanto. Y un gráfico tomado de vuelta de un estudio de mercado de Estados Unidos habla de una mejora del 34% en cuestiones de seguridad en sitio. Reducción de residuos. Vamos a imaginar que tenemos un proceso de construcción tradicional donde llevamos materiales, se construye un edificio y automáticamente, si uno imagina una obra, se la imagina con un volquete en la puerta. Entonces hay un camión que trae material, ese material sufre un proceso, parte de ese proceso, que muchas veces es muy ineficiente, termina convertido en descarte y hay un camión que sale con un volquete lleno de escombros que pueden haber sido del pallet de ladrillos que entró el día anterior. Esto es una realidad, digamos, hay un 25% que está con un signo de pregunta porque es una propuesta, digamos, que no hay rigor en esto, simplemente es visualizar y proponer el concepto de qué es lo que sucede. Y yo lo que puedo decir con una obra industrializada es que todo material que va a sitio y se convierte en un edificio, no tengo residuos, siempre en términos nominales, no lo tomen como algo literal, pero conceptualmente es muy cercano a la realidad esta propuesta. Y para eso lo pongo con fotos de ejemplo, que este es el edificio que estamos tomando de ejemplo de Danielo, y son fotos reales, no son fotos preparadas. Estos son fotos reales de un proceso de obra que al final de la jornada, digamos, se barre y se limpia la poca suciedad que se haya generado, el residuo que se haya generado. Pero fíjense que ustedes que este es un proceso normal de construcción del edificio y aparece como en primer plano abajo, ahí hay una pequeña montañita de un residuo, después todavía hay losas tapadas con nylon negro, hay mucha estructura del edificio que ya está montado y ya está en su posición final, y no veo alrededor del edificio una situación de montañas, de residuos, de huellones, ¿no? de vuelta a lo que hablábamos. Insisto, no es una foto preparada, esta es una foto que yo tomé de todas las fotos que tenemos de la obra. El jefe de obra no limpió a propósito para la foto, a eso me refiero.
Entonces queda, digamos, es fácilmente identificable que eso es real. Esta es otra foto desde otro ángulo y con un nivel de avance mayor, que les mostré previamente esta foto, pero fíjense que lo que sucede en la obra es esto, ¿no? Hay un nivel de limpieza y de orden que se ven a simple vista. Bueno, esto es, de alguna manera, cómo la industria puede aportar a partir de estos 5 puntos, que son, digamos, como 5 grandes disparadores, a partir de los cuales, por supuesto, hay mucho para profundizar y para charlar al respecto, pero sabremos que podemos tener una confiabilidad tecnológica porque hay, digamos, mucho desarrollo de ingeniería, de arquitectura y de un proceso industrial de por medio. Eso necesariamente me da certeza económica porque yo sé cuánto va a valer ese proyecto. Previsibilidad porque un cronograma de plazos de producción me va a dar a mí esa previsibilidad de cómo van a sucederse las cosas. Y todo atravesado por un fuerte compromiso en la eficiencia energética que la construcción en seco tiene a favor, esta cuestión de elementos determinados para determinada función. Y por supuesto la sustentabilidad a partir de todos estos ejemplos que estuvimos charlando y de otras cuestiones que, digamos, que hacen a que la industrialización tenga mucho para aportar en ese sentido. Así que eso es lo que venía hoy a comentarles. Les agradezco mucho la atención y su participación. Agradezco mucho a Construcción Activa la oportunidad que se genera a partir de estos espacios donde podemos ir interactuando y podemos ir haciendo conocer cuáles son las propuestas de todos los que estamos involucrados en esto. Bueno, Mariano, muchas gracias. Súper interesante la charla. Acá en el chat tenemos algunas preguntas que fueron realizando la gente que está conectada en este momento, así que vamos a ir leyendo algunas. Por ejemplo, Ana acá pregunta, respecto a la previsibilidad, ¿cómo influyen los tiempos? Y, por ejemplo, Anielo, ¿en cuántas etapas se realizó o se está realizando? Sí. Respecto de la previsibilidad en cuanto a reducción de tiempos, la industrialización tiene la posibilidad de reducir los tiempos, tomando ejemplos normales, de hasta un 50%. De reducción de plazo total, y además porque tenemos la posibilidad de desarrollar tareas en simultáneo. No es no es un esquema lineal, sino que, digamos, tiene la posibilidad de abrirse, y yo en sitio puedo empezar a hacer movimientos de suelos, puedo hacer fundaciones, o si hay un caso de demolición, por supuesto que antes, ¿no? O sea, y mientras tanto, ese edificio lo voy fabricando en planta. Entonces, como puedo hacer una distribución de etapas en simultáneo o no con una relación tan crítica de secuencialidad, podemos estar pensando en reducciones de ese orden. En Anielo, por ejemplo, la etapa de estructura, que fue, digamos, el montaje de columnas losa, en ese esquema de columnas losa, realizamos las 5 plantas del edificio, es un edificio de 2.000 metros cubiertos, se realizó en una semana. Bien. Solo esa etapa, ahora, ¿no? La secuencia. Solo la etapa de estructura. Sí. Fueron llegando los camiones, se fue montando y eso digamos, fue una etapa que se pudo realizar en una semana. Y esos camiones, esta pregunta es mía, ¿esos camiones salen desde acá, desde Buenos Aires? ¿O ustedes tienen alguna planta que esté más cerca allá de Neuquén? No, eso salió de nuestra planta de Moreno. Es un edificio que se fabrica en nuestra planta de Moreno. Ah, ok. Después acá tenemos otra pregunta. Mateo dice, buenos días, tengo una consulta.
¿El proceso de reutilización del acero tiene algún tipo de impacto ambiental? Sí, por supuesto. Como cualquier actividad industrial, va a tener impacto. Hay distintas métricas, ¿no? Si pensamos en dióxido de carbono, en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, que es uno de los parámetros que más se está utilizando para medir impacto, no es el único, por supuesto, pero es el que se le está poniendo mucho foco. Voy a tener transporte, voy a tener energía necesaria para, digamos, transporte desde el lugar a donde yo tenía esa columna o ese edificio. Digo, bueno, este edificio lo desarmo, lo tengo que llevar a fundir para convertirlo en otro perfil, en otra cosa. Bueno, voy a tener un impacto de emisiones en transporte, en fundición, por supuesto, que es eh, es una industria de energía intensiva, ¿no? O sea, la cantidad de energía que utiliza es mucha. Y después, de vuelta, la distribución, proceso, porque usted, digamos, un perfil de acero típicamente lo que sea, si se reutiliza fundiéndolo, se vuelve a convertir en un perfil de acero virgen. Eso después hay que procesarlo, ¿no? Y bueno, ese proceso ya es parte de una nueva industrialización y todo eso tiene su impacto, por supuesto. Lo interesante del acero es que eh, tiene la característica de no perder ningún tipo de propiedad. O sea, yo lo podría hacer infinitas veces a ese recicle, que no va a haber un deterioro. Hay otros materiales que no cumplen con esa premisa. Y al mismo tiempo también ya hay desarrollos de producción de acero a nivel mundial, donde están hablando de acero positivo en carbono, porque toda la cadena de producción de energía y toda la cadena de energía necesaria, y además de los procesos industriales, cuán eficientes son y de qué manera se realizan, están empezando a producir acero de un impacto en emisiones de carbono mucho menor. Bien. Bueno, acá también preguntan, otra duda, si Añelo ya está terminado. No, no está terminado, está bastante más avanzado que esta última foto que les mostré, que se veía parte del revestimiento. Ahora ya, digamos, la envolvente está en un proceso de colocación de aislación térmica exterior y de carpinterías. Bien. Sinceramente, yo no estoy al tanto ahora al detalle del cronograma de avance, pero está bastante más avanzado que esta última foto. No está terminado, por supuesto. Bien. Y acá tenemos otra pregunta de Paula que dice, ¿el sistema que ustedes utilizan es un sistema mixto? ¿Y cuál es la diferencia? Pregunta si es un sistema mixto y pregunta cuál es la diferencia con el steel frame. Sí, es un sistema mixto porque utiliza perfiles laminados en caliente, que son digamos, los que comúnmente llamamos doble T, que cumple la función estructural ese esqueleto. Y lo que hacemos es utilizar el steel framing liviano, que es lo que todos conocemos como steel framing, se denomina light steel framing, que es como de construcción liviana, porque los espesores de chapa que se usan son mucho menores. Lo usamos como cerramiento. No es un sistema, digamos, habría dos propuestas, ¿no? Usar steel framing liviano estructuralmente, y eso va a tener un desarrollo determinado, una característica constructiva determinada. Y la propuesta que estamos haciendo nosotros es utilizar elementos laminados en caliente, estructura pesada para todo lo estructural, y todo lo que tenga que ver con cerramientos, resolverlo con steel framing liviano. Muy bien. Bueno, por acá finalizamos las preguntas de la audiencia y yo tengo una pregunta más que es consultarte por el tema de la mano de obra.
Esto también, Mm. así como hablamos de los tiempos, que generan 50% de reducción en todo el proceso, ¿cómo es el tema con la mano de obra? ¿También es más reducida? ¿Son equipos más escuetos, digamos? Sí, También mi pregunta es por el tema, perdón, por el tema, Añelo se hizo durante etapa COVID, o se empezó a hacer, ¿no? sí, Durante sí, etapa. empezamos, sí, el proceso, sí, 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 la obra se inició durante el proceso de restricciones de cuarentena. Eh, en particular nosotros, como teníamos, estuvimos involucrados sobre todo en la primera etapa de la pandemia, en lo que en producción de hospitales de emergencia. eh, Pudimos lograr, a través, por supuesto, digamos, de cumplir con todos los protocolos necesarios, no cerrar la fábrica. Digamos, la planta de Moreno no suspendió la actividad porque, digamos, teníamos el compromiso de poder cumplir con esos hospitales. Y eso nos permitió tener un ejercicio de cómo resolver las situaciones eh, respecto del personal, de los turnos, ¿no? Del manejo en casos, cuando aparecía un caso positivo, cómo era el procedimiento, etcétera. Nos dio un ejercicio muy grande que nos permitió poder sostenerlo. Afortunadamente tampoco tuvimos situaciones graves y el edificio se fue haciendo durante el proceso de pandemia. Y volviendo al tema del personal, la construcción en seco tiene, digamos, eh, una reducción importante de cantidad de operarios en sitio. Sí, los termino, digamos, después hay un montón de operarios que van a estar ocupados en planta, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos en cantidad de gente, tenemos que pensar en lo que es la producción y después el montaje. En montaje, digamos, que es lo que uno ve en el sitio, hay una reducción drástica en cantidad de gente involucrada. Eh, no te lo puedo asegurar porque no tengo el dato ahora, pero en el global no sé cuál es la reducción de cantidad de gente involucrada en un edificio respecto de un edificio tradicional, de construcción tradicional. Y lo que sí también, digamos, hay como tareas específicas y hay capacitación que se les da y cada uno cumple un rol este, que de alguna manera jerarquiza esas especializaciones, ¿no? Digamos, son operarios que tienen roles muy definidos, muy concretos, eh, y nosotros sabemos que un operario, digamos, un trabajador que sabe de montaje porque estuvo en el montaje y tiene experiencia, eh, vale mucho al momento de aportar a esa dinámica que nosotros pretendemos tener de eficiencia de plazos y de montaje, ¿no? De agilidad en eso. Perfecto. Bueno, terminamos con las preguntas también en el chat. Y bueno, vamos a dar cierre entonces a esta charla. Te agradecemos, Mariano, por tu participación. Agradecemos también siempre la participación de Idero, que nos acompaña. Nos acompañó durante todo el año en las 4 ediciones y por supuesto no podía faltar en esta última edición de cierre. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por sumarse a este workshop. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la transmisión.